El 20 de noviembre de 1975 quedaría marcado en la historia de España. El entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anuncia a todos los españoles la muerte de Franco. Ha muerto. Este hecho traería una serie de importantes cambios políticos a nivel nacional, como fue la Constitución de 1978 y el derecho de asociación. Ese mismo año de 1975 toma posesión del cargo de presidente de nuestra comparsa Blas Martínez Esteban, quien lo ostentaría hasta el año 1982. Mi padre era una persona muy amante de su comparsa, él era un enamorado de los garibaldinos y él quería que su comparsa brillara allá donde estuviera, en cualquier acto que realizara, en cualquier acontecimiento. De las cosas significativas que se hicieron en el periodo que estuvo mi padre de presidente, también cabe destacar la elaboración de los primeros estatutos y reglamento de régimen interno de la comparsa y la legalización de la misma como una asociación cultural recreativa. Otra de las cosas importantes que se realizaron en la época de presidencia de mi padre fue la cena de hermandad del día 31 de enero. La idea surgió de una cena que se realizó el día 31 de enero de 1980 en el local que estaba en la Plaza Cervantes. Fue una cena a la cual solamente asistieron socios hombres y esa cena la hicieron las mujeres de los directivos. Yo guardo una anécdota de esa cena porque ayudé a elaborar la cena y concretamente la hija de Matías, Isabel Ferriz y yo, pues pelamos todas las patatas que se utilizaron para hacer las tortillas en aquella ocasión. También recuerdo como un hecho simpático que mi tía Isabel, la mujer de mi tío Tomás Ganga, se trajo su sartén de casa para cuajar las tortillas porque ella era con esa sartenera con las que mejor hacía las tortillas. La cena fue un éxito, la gente disfrutó, se lo pasó muy bien y de aquella cena surgió la idea de hacer una cena donde no solamente participaran los hombres, sino que también tuviera participación la mujer. La confección de los estatutos fue a raíz de la democracia, claro, entonces el 76-77, en el 78 confeccionamos los estatutos, el primer borrador. Porque resulta que cuando se compró el local, claro, al no estar constituida la comparsa como asociación, se puso a nombre de unos socios, directivos. El gobierno civil exigía que las asociaciones, aunque fueran culturales sin ánimos de lucro, tenían que estar registradas, incluso mandar las actas. Primero había que mandar la notificación de la asamblea, cuando se hacía la asamblea, y después de la asamblea el acta, igual que el listado de socios. En el 79 ya se presentaron al gobierno civil y se aprobaron en diciembre de ese mismo año, del 79. Debido al aumento de festeros que salen en los desfiles, que pasan de una media de 65 en los años 60 a 120 socios en 1980, se plantea la necesidad de más organización en el transcurso de los actos festeros. Es ahí donde nace una nueva idea: los delegados. Debido al auge económico que hubo en SAS en esa fecha entre el 65 y el 80, dado que fue cuando se empezó con el calzado en SAS, hubo un aumento económico en las familias muy grande, lo cual hizo que se interviniera más en la fiesta. Esto obligó en algunas comparsas o recomendó el que hubiera alguien que ayudara a los presidentes a formar la fiesta. En la comparsa de Garibaldino, Pedro García empezó a ayudarle a Blas, que tenía una empresa y tenía que irse, porque claro, pasamos de desfilar en 3 filas a desfilar con 2 bandas de música, lo cual el aumento era considerable y no lo podía gestionar una persona solo. Sobre los años 80 ya se crearon los delegados y empezaron Pedro García y Pascual. Que entonces no habían delegados en las comparsas y
costaba organizar la comparsa, bastante, era poco con el presidente y el ayudante que tenía. Y entonces nació la idea de poner delegados la comparsa para ayudarles a ellos y para mejor funcionamiento de la comparsa a la hora de formar y durante los desfiles. Lo cogieron bastante bien porque, claro, como esto se aprobó en asamblea de la comparsa, entonces los festeros lo cogieron bastante bien y eran quizás un poco más obedientes, si cabe, que ahora, porque no teníamos, vamos, problemas resaltantes con ningún festero. La comparsa avanza y entre los años 1982 a 1986, con José Ortín Esteban el Zumba como presidente, se crea un nuevo sistema de cuotas en la que se incluye a los hijos de socio y socios especiales. Esta época del aumento de la fiesta trajo el que la comparsa sufriera unas variaciones. Se empezaron a pagar los refrescos para que tuvieran menos problemas los capitanes, se empezaron a hacer almuerzos en la comparsa. Eso encarecía las cuotas. Entonces lo que vimos es que no era normal que 4 socios mayores pagaran todas las cuotas y que los hijos, que éramos los que disfrutáramos de la fiesta, no pagáramos la fiesta. Esto hizo hacer un reparto de cuotas para no tener que subir tanto la cuota a las personas mayores, y la mayoría no desfilaba nadie de su casa, y que pagáramos la fiesta, los hijos de los también pagáramos la fiesta, los hijos de los socios, y colaboráramos entre todos para no subir las cuotas. A raíz de esto vino también lo de los socios especiales. Antiguamente, cuando alguien tenía un amigo que quería salir de garibaldino, aunque tuviera 14 años, debería ser socio tirador. Eso era un coste muy grande. Entonces se generó una cuota de socio especial para que el que no tuviera ninguna vinculación con la comparsa pudiera empezar a salir y a desfilar, y cuando fuera mayor de edad ya sería socio. En el año 1986, Pedro García se convertiría en el presidente que durante más tiempo ha ostentado ese cargo, nada más y nada menos que 18 años, tiempo en el que la comparsa irá creciendo y asentando su lugar en la fiesta. Bueno, en principio me impulsaron a ser presidente. Y entonces, claro, pues tuve que poner mi candidatura. Me impulsaron los mismos festeros de la comparsa. Puse la candidatura y sin ningún problema me votaron y llegué a la presidencia. Fue cambiando bastante positivamente, sobre todo la comparsa. La comparsa, mi comparsa, que la lleva uno dentro, fue cambiando bastante en positivo. También es cierto que me pude rodear de una buena directiva, de personas que tenían ganas de trabajar, y entre todos, pues, que no fue cosa mía solo, fue cosa de toda la directiva, a la que siempre se lo he agradecido. Trabajábamos por y para la comparsa, de cara al festero, con bastante respeto hacia ellos también, y la comparsa fue evolucionando poco a poco en festeros también, en número de socios, ¿sabes? Cosa que me enorgullece también. En el año 1989 yo era presidente y no tenía traje de garibaldino ni nada. Y ahí me vestí de garibaldino. Me tuvieron que hacer el traje de capitán, porque no tenía traje siquiera. Sí, me da risa, pero es así. Es así. Si de algo podemos presumir los garibaldinos, es de tener el local festero mejor situado de todo el pueblo. Pero para llegar hasta aquí y poder disfrutar de una casa como la actual, hubo de pasar por diversos lugares para cobrar las cuotas y celebrar las asambleas. Antes de tener local social, es decir, antes de 1970, las reuniones se hacían en casa del presidente o de un directivo. Yo me acuerdo de ir a varias reuniones a casa de Pepe el Pollo. Tenía almacén de construcciones, como, bueno, los más jóvenes a lo mejor no lo habéis conocido, pero almacén de construcciones,
ahí en la calle San Francisco, y íbamos allí a su casa. Tenía el almacén y su casa. Íbamos a su casa de Pepe el Pollo. También íbamos a algunas reuniones a Las Vegas. Cuando se decidió de comprar el local de la plaza, se hizo la reunión, la asamblea, reunión en el bar de Las Vegas, y ahí se aprobó comprarla. En la forma del pago de cuotas en los años 60 depende del secretario o el presidente que había, pues se iban a pagar a la casa del presidente o del secretario. Yo recuerdo que mi tío Tomásico de la tienda, debajo del campanario, cuando él era tesorero, las personas iban a pagar allí a su casa, a la tienda, porque entonces se decía, o yo he oído decir, y lo han comentado muchas personas mayores, que las cuentas de las comparsas no se guardaban como se guardan ahora. Se hacían un papel y se iba apuntando quién pagaba y quién no pagaba, y cuando se terminaba después de la fiesta se hacían las cuentas, estaba todo pagado y lo que sobrara para el año que viene, y las cuentas se rompían y desaparecían. Pero también recuerdo que hubo una época en que había una persona que se hacían pues como unos cupones, y todas las semanas o todos los meses iba por la casa de los socios que querían pagarlo por meses y cobraban la cuota. Incluso se pagaban también el día 5 en San Blas. El día 5 se pagaban ahí en San Blas. Ya se había pasado la fiesta y entonces iban los socios garibaldinos a pagar las cuotas, para pagarle a la música, porque se cobraban la cuota entonces era pagarle a la música, porque ya no había más gastos, no había local, los refrescos lo hacían los capitanes, el almuerzo no habían, es decir, que se cobraba. ¿Cuánto costaba la música? Tanto, pues venga, a tanto, pam, 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 se pagaba. También recuerdo que cuando empecé a disparar, iba a recoger la pólvora a casa de Ceferino, a casa de Ceferino, ahí al lado de donde estaba el Guresoco. Subía las escaleras y a su casa íbamos a recoger la pólvora. El día 2, la pólvora que no correspondía a los socios tiradores como socios tiradores, pero la tenía en su casa. Pues eso ya lo saben los de mi edad y más antiguos, saben que íbamos a recoger la pólvora en la casa del presidente. Tenía allí pues 200 kilos de pólvora, lo que fuera. Lo que ha cambiado de entonces ahora, las cosas para bien o para regular o para peor, no sé. Alrededor de los años 60, cuando la pólvora todavía se traía por comparsas, que no la traía ni la mayordomía, porque empezó a traer, a partir ya de los años 70, cuando el Chauli puso la tienda de la armería, la traía él. Pero anteriormente las comparsas eran las que repartían la pólvora, cada una en su sitio. Pero yo recuerdo, y era una anécdota que era, no sé si mucha gente se acordará, pero el día de San Sebastián se hacía la procesión de San Sebastián, pero luego en los 10 días que quedaban hasta el día 1 de febrero, yo recuerdo de ser pequeño, de tener 7 o 8 años, a mí y a mi tío, mi tío se traía los arcabuces de Petrel, los alquilaba en Petrel y se los traía, y desde el San Sebastián hasta el día 1 de febrero ocurría una cosa que era singular, mucha gente mayor se acordará. Resulta que al mediodía, casi todos los días al mediodía, salía uno a probar el arcabuz. Y cuando salía uno a probar el arcabuz, automáticamente salíamos pues todos los vecinos, los de las calles adyacentes, los de las calles, y era unos 15 o 20 minutos, que en esos 15 o 20 minutos estabas oyendo disparos individuales, no como en la fiesta, pero por casi todo el pueblo. Era una manera también de decir, aquí yo tengo mi arcabuz y mi arcabuz lo pruebo antes de fiesta, y cuando la fiesta esté, mi arcabuz está en pleno funcionamiento para hacer las fiestas.
El 6 de agosto de 1971, en el bar Las Vegas, se acordó la compra de la primera sede festera que tuvimos los garibaldinos. Estaba justo donde ahora se encuentra el supermercado El Parador, en la Plaza Cervantes número 12, y tenía capacidad para alojar a comparsa y músicos. Y como a singulares no nos gana nadie, allí montamos un bar. Cuando se compró el local de la plaza, se pensó en poner allí un bar, el sitio era ideal, la Plaza Cervantes, y entonces eso pues ayudaría en primer lugar pues a la comparsa en tener más fondos para arreglos, para arreglar donde se quedaban los músicos, comprar literas, todo esto y terminar de arreglarlo el local, y eso una y otra, para que los mismos socios, los mismos garibaldinos, pues también fuéramos allí como nuestra casa, pues a tomarnos un bar, pues vamos a los garibaldinos. Y la verdad es que los primeros años tuvo mucho éxito el bar. Se ponían mesas en la entrada que es alargada, pues mesas, ponían 4 o 5 mesas redondas en la entrada y luego dentro. Y la verdad que estuvo, no recuerdo los años, que estuvo 3 o 4 años, más o menos. Luego, claro, al no estar la comparsa legalizada como asociación, pues, y cuando vino la democracia había que legalizarla y tal y igual, entonces ya no se podía tener un bar sin una licencia de apertura, pues hubo que cerrarlo, porque los demás bares, pues se quejaron y el ayuntamiento nos llamó y dijo que abierto al público no podía estar el bar abierto al público. Para los socios una cosa, pero entonces luego se quedó exclusivamente para los socios, con una barrita que había, una barrita pequeña, que estuvo llevándola Tomasín y eso, y alguno más. Al final la llevó también el Juan Pérez Tolar, el Cachamiga también al final, y eso, que fue ya casi al final, en los 89-90, cuando... Pero entonces se quedó para los socios solo. Volvemos a tomar el café, una cervecita, pero solamente los socios. El local pronto se queda pequeño y la directiva comunica a los socios la necesidad de comprar una nueva casa destinada a la banda de música. El 22 de noviembre de 1986, la Asamblea aprueba la compra de la situada en calle Ramón y Cajal, número 26. En la comparsa teníamos un local que era el que se había comprado en el año 72, que era el local que estaba en la Plaza Cervantes, y ese local se utilizaba para la comparsa y había una zona que era para dormitorio de los músicos. Entonces llegó una época en la que las capitanías ya demandaban un sitio para poder atender a sus invitados. Pretendían que la comparsa tuviera ese hueco allí. La única forma de hacerlo era sacando a los músicos de la comparsa y llevándolos a otro sitio. Entonces se encontró una que estaba relativamente cerca de la comparsa, que era una de un socio de la comparsa además, que se llama Manuel Mira. Entonces esta casa, lo bueno que tenía era que, ya, como he dicho, estaba cerca y tenía la ventaja de que tenía una salida que daba a la calle Rincón, por lo tanto no llegaba a 100 metros, estaban otra vez los músicos en el local. Se terminó la casa, se acondicionó para dormir la banda de música allí y en la inauguración vimos lo más conveniente es que viniera la propia banda que tenía que utilizar la casa a inaugurarla a la vez que se bendecía la casa, porque fue bendecida por el cura y todo. Sí, y nada, y fue un día muy bonito, la bendición de la Casa de los Músicos. Sí.
En marzo de 1990, con 180 socios y con Pedro García Chico como presidente, se compra la actual casa ubicada en la Plaza de la Constitución. La idea de su compra surgió en una conversación en la Plaza de San Blas y los allí presentes transmitieron esas impresiones al presidente, quien inmediatamente, con la ayuda de algunos socios, empezó las gestiones para su compra. En la comparsa se seguía demandando más sitio porque las comparsas empezaban, el resto de comparsas empezaban buscando ya casas más grandes que pudieran estar todos en el mismo sitio, porque eso de tener la música en sitios distintos a veces no llegaban a tiempo, podía haber problemas. Y entonces nos pusimos a buscar casas para que pudieran albergar a toda la comparsa. Recuerdo que creo que fue en el 90, estando arriba en San Blas, un acto que había, mi suegro me comentó que cómo iba el tema de la búsqueda de las casas, que si habíamos encontrado algo, y le comentaba yo eso, que no encontrábamos nada que nos valiera y tal. Tuvimos la suerte de que detrás de nosotros estaba José Antonio Ramos, y nos dijo: mira, os he oído hablar del tema este y yo creo que hay una casa que es ideal, que es la de Juanico el Pinarejo. Yo creo que podemos ir a hablar con él, a ver cómo está el tema y nos la puede vender y tal. Y bueno, dicho y hecho, se lo comentamos al presidente, vinimos, se habló con el Pinarejo y conseguimos la compra de la casa esta. Que era Pedro Esteban Alpañez, el maestro requinto. Aparte de hacer música y componer música y de dirigir la banda de música, pues se dedicaba a hacer trabajos de ebanistería y a hacer puertas como las que se conservan en esta casa. Y también de esa época también son los suelos de mosaico que se conservan en esta casa, con lo cual estamos hablando de hacia la década de 1880. Posteriormente pasa a la familia de Miguel Pérez, que era también está documentado que vivía aquí, un banquero, y es el que a su vez se la vende en la década de 1930, creo recordar, a la familia de Pinarejo, ¿no? Josefa Herrero son los que compran la casa a la familia Pérez, de Miguel Pérez, y son los que durante mucho tiempo pues vivían aquí y tenían el comercio en la tienda que era de todo un poco, la tenían en el lateral de la calle Virtudes. Entonces, la que, como bien estaba antes recordando, al final, cuando ya deciden venderla, cuando ya el negocio ya lo habían traspasado a la Plaza San Sebastián, pues en un momento determinado, pues los garibaldinos de aquel momento, estando muy atentos y muy rápidos, pues se hicieron con esta casa que está en un lugar privilegiado desde el siglo XVI y que, en fin, tal como la estructura que se conserva es de los años, de las últimas décadas del siglo XIX. Sí, se hicieron bastantes reformas. Por ejemplo, el piso se cambió todo, que aún está el mismo, porque ahí parece que recuerdo que ahí, entrando a la derecha de los arcos para adentro, estaba un poco más alto también y se bajó el piso a nivel todo, pero la parte izquierda entrando se dejó tal cual estaba. Era otra altura y eso no se tocó. Pero lo demás, por hacer todo el salón igual, se rebajó el piso y se puso todo el piso nuevo, se acondicionó toda la casa. Posteriormente se tomó el trozo este en el que estamos, que esto era patio, y había una puerta, solamente una puerta para entrar al patio, y entonces se hicieron 2 arcos más. Bueno, se hicieron 3 arcos, pero se formaron los 3 arcos, pero solamente había una puerta para entrar al patio. Se entraba directamente, esto era patio. Entonces esto también se reformó, se hizo arriba la terraza,
se acondicionaron las cocinas, se arregló bastante el dormitorio de los músicos, que es la segunda planta. Vamos, que se hizo bastante obra aquí en la casa, sí, para meternos nosotros. Pedro decidió que 4 festeros estuviéramos en los balcones para poder izar las banderas. Si no recuerdo mal, estábamos José María, Pepe Clomer, Sebastián, Rico y yo. Y los 4 fuimos los que hicimos la subida de la bandera para la inauguración. Fue un acto muy emocionante para nosotros. Tuvimos que hacer un hueco para que pudiera entrar el cura a bendecir la casa, porque no cabía ni el cura ya, y se hizo una bendición muy bonita y muy, vamos, fluida de gente, porque el local estaba a tope. Centro neurálgico del 1 al 5 de febrero es hoy nuestra actual sede. Desde su compra se han acometido varias reformas de mayor o menor envergadura. La última realizada en 2022, en la que se cambiaría la cubierta de los músicos y se restauraría la fachada. Llegamos a 1999 y los garibaldinos despedimos el siglo XX por todo lo alto. Celebramos el 125 aniversario y la comparsa alcanza los 245 socios. El 31 de enero de 1999 tiene lugar el primer acto conmemorativo de este aniversario, un desfile único, pues es la primera vez que se realiza fuera de los 5 días de fiesta. Fue una tarde de frío intenso y hasta la fuente de la plaza se vio cubierta de hielo. Menos mal que estuvimos arropados por el resto de comparsas. El desfile causó una gran expectación en Sax y en las poblaciones vecinas, llenando de público la Gran Vía sajeña.
a la hora de organizar los actos del 125 aniversario se pensó en hacer un desfile conmemorativo. Y recuerdo también que se me ofreció una comparsa en Petrel para participar y otra en Villena. Pero aquí se propuso, creo recordar que lo propuse yo, tampoco estoy seguro, pero creo que sí, de ofrecérselo a las 7 comparsas de aquí de Sas, aparte de la nuestra, de que desfilara una escuadra de cada comparsa en un bloque del desfile que se hizo el día 31 en la tarde. Se salía de aquí del local con una banda de música, con los delegados de la comparsa de garibaldinos, a recoger. Cada banda de música recogía a 2 comparsas. Recogía, por ejemplo, salieron de aquí, se sacó a la bandera de los aragoneses y luego se recogió a la comparsa de Caballeros de Cardona, que ya estaban donde están. Y con las 2 banderas, con sus respectivos festeros, venían aquí a la plaza del ayuntamiento, a donde se concentraron respectivamente todas las comparsas, aquí, todos los que iban a participar. Igual que se hizo en la que he nombrado, pues se hizo con la de cristianos, se hizo con los moros, por ejemplo, pasaron a recoger la comparsa de cristianos y ellos fueron a recoger a la comparsa de moros y vinieron las 2 juntas y así sucesivamente con todas, excepto los emires, que como había una de pico, pues le mandamos una banda de música a la comparsa de Mires. Con una banda de música, varios delegados de la directiva fuimos a recoger a las comparsas a sus locales para traerlos hacia aquí a la casa, a la Plaza de la Constitución, desde donde salíamos para hacer el desfile del 125 aniversario. A mí me tocó ir con la banda de Petrel a recoger a los turcos y a los marruecos. La verdad es que fue emocionante porque se dieron un abrazo que fue emocionante, por lo menos para los que lo vimos y los que lo presenciamos. Mucha gente seguramente que no, pero era una manera de que se habían juntado, cosa que no se había hecho nunca, que se habían juntado las 2 comparsas solas desfilando juntas, haciendo un pequeño desfile solo juntas, y dando la casualidad de que los 2 presidentes eran suegro y yerno, pues la verdad es que eso no se había visto nunca, y el abrazo que se dieron para mí fue muy emocionante. Yo me encargué de ir a recoger a las comparsas de cristianos y de moros, y la verdad es que hubo momentos en que te se hinchaba la garganta, no podías, de la emoción que tenías de ver lo que estábamos haciendo en ese momento. O sea, las demás comparsas después han hecho grandes desfiles también, que no tienen nada que, dijéramos, que envidiar al que hicimos nosotros, pero en aquel momento, al ser el primero que se hacía en Sas, debo de reconocer que yo fui uno de los que estaba en contra de ese desfile en la junta directiva. Yo cada vez que decían de hacer el desfile, yo decía que no. Porque yo a veces me paso de tradicionalista, a mí no me gusta sacar los trajes fuera de los días de fiesta. Pero cuando un día recuerdo que estaba trabajando, y me pongo a mirar el calendario, si el día 31 es domingo. Y recuerdo que me vengo aquí a la junta directiva y le dije que el día 31 es domingo, que se puede hacer el desfile, y todos me miraban y dicen, bueno, si tú has estado que no querías hacer el desfile, ¿cómo ahora dices que quieres hacer? Porque yo decidí, bueno, es que el día antes ya estás en fiestas y hacer el desfile el día antes sí es factible. Ahora se ha visto que hasta si lo haces una semana antes no hay ningún problema, pero en aquel entonces costó mucho, de que yo fui muy reacio a hacer el desfile, y me voy a arrepentir toda la vida de haber sido reacio, porque luego salió el desfile que salió.
Varios actos más se llevaron a cabo para conmemorar esta efeméride. El día 17 de septiembre se inaugura una exposición de fotografía y al día siguiente, el 18, se presenta el libro Comparsa de Garibaldinos 1874-1999, ambos actos realizados en la sede de la mayordomía. Nada, salió la idea de efectuar un libro, puesto que queríamos que la comparsa tuviera su historia escrita. Y así surgió la cosa. El libro, el coordinador era Paco del Tel y Francisco Chico. Ellos fueron los dos coordinadores. Luego recuerdo que estábamos Paco Cerdá, estaba Román Esteban, estaba yo. No recuerdo quién estábamos más, la verdad es que éramos un grupo de 8 o 10 y participamos en el libro, y algunos hicimos algunos artículos, luego ayudábamos a artículos de los demás. Para cerrar el aniversario, el 26 de septiembre se bendice una nueva bandera y un banderín conmemorativos. La bandera era una réplica de la que salió a la calle en 1943, bandera que celebró su primer cincuentenario en 1993, y digno es de mencionar que en la celebración del 125 aniversario y después de 32 años sin salir a la calle, la Cruz de Borgoña volvería para quedarse.